Pide lo que quieras. Él tiene poder. Eddie López, a Litza López y Genaro López. Les damos la bienvenida a ellos, hermanos. ¿Dónde están ellos? Que levanten la mano para conocerlos. Aquí están, bienvenidos. Nos alegra mucho tenerlos en la iglesia. Ellos han venido desde Easton, Maryland. Gloria a Dios, hermanos. Mire de dónde han venido a visitarnos. También tenemos a nuestro amigo, ahora hermano Maynor Villeda, que ayer en la reunión se reconcilió en la reunión, invitado por nuestro hermano William. Bienvenido, hermano Villeda. Le damos bienvenida a él, hermanos. Estamos ya ubicados. Veo bastantes hermanos, aunque hay bastante ausencia. Como siempre, cuando ya comienzan a caer unas poquitas gotitas de hielo, ya la gente no viene a la iglesia, principalmente el día domingo. Pero los que estamos acá hemos hecho un esfuerzo grande, hermanos, por venir a escuchar la palabra del Señor. Quizás usted dirá: ¿y cómo el pastor sabe? El pastor conoce sus ovejas, hermanos. Bájale un poquito, hermano, el sonido. El pastor conoce las ovejas. Mientras los hermanos que van a presentar sus niños pasan, voy a leer una lectura, pero quiero mencionar los nombres por si no vinieron o vinieron. Tenemos a nuestro hermano Isaac con su esposa, nuestra hermana Abigail, que van a presentar a su bebé. El primer domingo de cada mes, si hay niños, los presentamos delante del Señor, hermanos. Así que ellos van a presentar a Belén Abisac Rubio Melgar, y posteriormente vamos a hacer pasar a nuestro hermano Herbert Ochoa, que con su esposa van a presentar a Hazel Angeli Ochoa Ramírez. Así que les vamos a hacer el llamado para que pasen rápidamente al frente. Y el hermano Javier García va a presentar a sus 3 hijos, a Josué Daniel García Vázquez, que es el más pequeño, a Anderson Javier García, y también a Justin Santiago García. Así que tenemos varios niños que los vamos a presentar en la presencia del Señor. Mientras terminan de pasar, quiero leer una lectura como base de lo que nosotros hacemos. Siempre lo mencionamos, que nosotros como iglesia evangélica no bautizamos niños, ni creemos en el bautismo de niños, porque eso no es bíblico, eso es antibíblico. Bautizar niños, esa es una tradición católica que no está en la palabra del Señor. Lo que nosotros hacemos es presentar los niños delante del Señor primero, en base a lo que voy a leer.
que la Biblia dice que le traían a Jesús los niños para que los bendijera, para que el Señor Jesús pusiera las manos sobre ellos. Y eso es lo que nosotros seguimos haciendo como iglesia. Al presentarlos, lo que estamos haciendo es poniendo las manos sobre ellos para que Dios les bendiga, les ayude, les dé la fuerza y que principalmente cuando ya sean adultos puedan conocer a Jesús y entregarle sus vidas. Pero también al presentarles, lo que estamos haciendo es que ellos hacen un compromiso, los padres, en este caso los padres, hacen un compromiso delante del Señor en instruir a estos niños en el camino del Señor. Mire qué responsabilidad tienen ellos. Al pasar aquí adelante, préstenme atención, hermano, porque yo sé que están engridos viendo al niño, pero escuchen lo que estoy diciendo. Al pasar aquí adelante, ellos se comprometen delante del Señor en instruir a estos niños en el camino del Señor. Si ellos no lo hacen como padres, ellos van a tener que dar cuenta delante de Dios. Así que los padres lo hacen de buena gana. Nadie los trae a la fuerza. Ellos lo hacen de buena voluntad, así como un matrimonio cuando se casa de buena gana, en su propia voluntad, hacen ese pacto, ese compromiso el uno al otro, de serse fieles hasta que la muerte les separe. De la misma manera los padres, ellos voluntariamente presentan a sus niños y delante de ustedes como testigos y delante de Dios se comprometen en criar esos niños en el camino del Señor. Dice la Biblia, Mateo capítulo número 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. Eso es lo que vamos a hacer. Y orase. Y orase, y los discípulos le reprendieron. Quizás los niños estaban llorando como este bebé. Y los discípulos dijeron, nos distrae. Los reprendieron a los niños. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay que dejar que los niños vengan al Señor. ¿Sabía usted que hay padres que se han entregado al Señor a través de los niños? Un niño fue invitado a la iglesia, le gustó la iglesia, le comenzó a gustar la manera como le cuidan y le enseñan la Biblia. Y ese niño, hermanos, trae a sus padres y posteriormente sus padres se convierten al evangelio. Por eso, si hay algún padre acá que no se ha convertido y su hijo viene a la iglesia, déjelo, no se lo impidáis, dice la palabra del Señor, hermanos, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que vamos a orar por ellos para que el Señor les bendiga. Vamos a presentarles. Yo lo que voy a hacer es poner mis manos sobre ellos como ministro para que el Señor les bendiga. Y les entregamos este certificado como un recuerdo, una prueba de que estos niños fueron presentados en la iglesia. Dice certificado de presentación. Presentado a Josué Daniel García Vázquez este día 3 de marzo del 2019. En obediencia a la palabra de Dios de instruir al niño en el camino del Señor, según Proverbios 22:6. Dedicamos a este niño o a estos niños a Dios para que Él los guíe y pueda ser instrumento en las manos de Dios
los padres, al hacer esto, se comprometen delante de Dios y de toda la iglesia ser ejemplos que el niño pueda seguir. Amén. Vamos a estar de pie entonces, vamos a poner las manos sobre ellos para que el Señor pueda bendecirle. Un diácono que me tenga esto para... Oremos, hermano, levante su mano usted también. Los padres que puedan levantar sus niños los van a levantar. Vamos a orar que el Señor pueda bendecir estos niños. Oremos, levanten sus manos, hermano. Padre nuestro, levanten los niños, los padres. Presentamos a esta bebé. Presentamos a Belén Abisac Rubio en el nombre de Jesús de Nazaret. Pongo mis manos creyendo que es un regalo que tú les has dado a ellos como padres. Gracias, Padre, porque desde el vientre de su madre has puesto tu mano y la has guardado y le has permitido llegar a la vida. Ahora, Señor amado, pongo mis manos en base a tu palabra. Cuando tu palabra dice que tú ponías las manos sobre los niños para bendecirles. Bendígale desde hoy y para siempre. Que Jehová le guarde y le bendiga todos los días de la vida. Y haga resplandecer su rostro sobre ella. Que tenga salud, bendición. Que pueda ser una sierva que te sirva todos los días de su vida, Señor. Padre, a estos padres que emprenden este reto, Señor, dales la sabiduría como padres para instruir, para corregir, para enseñar la palabra. Que en el momento cuando hay que dedicar amor, puedan tener la sabiduría para dedicar amor. Que en el momento cuando haya sabiduría y necesidad para dedicar, Señor, y aplicar la disciplina y la corrección, seas tú guiándole sabiduría, dándole sabiduría y guiándole. Guíales en este camino, Señor. Da las fuerzas, Padre amado. Presentamos a esta niña en tus manos, Señor. La ponemos en tus manos, que tú le guardes, le guíes, le des la fuerza, la sabiduría. Guarde su entrar y su salir. Que tu mano de poder esté sobre ella para siempre. Que pueda ser una niña obediente, con amor a tu palabra. Que ame tu nombre, tu palabra, Señor. Padre amado, pongo las manos sobre estos padres. Guíales en este camino. Guíales, Padre amado, en esta senda. Dales la sabiduría para poder ser ejemplo, para poder dar el ejemplo a esta niña, Señor. Pongo mis manos, provea, Señor, para la casa, provea la salud, la bendición, la fuerza, la fortaleza. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Padre, por estos niños también, Señor. Oramos por este bebé. Oramos por Josué Daniel García, Señor. Padre amado, que tu mano de poder lo bendiga. Lo presentamos en tus manos. Le ponemos nuestras manos para que tu gracia descienda sobre él. Que haya salud en abundancia, fuerza física. Que, Padre, lo guardes, le des salud en todos los días de su vida, Señor. Bendice este niño. Ponemos nuestras manos, Padre amado. Presentamos a estos niños, Señor. Padre eterno, que tu mano de poder los bendiga. Tu mano de poder los fortalezca. Presentamos a Justin, Padre amado, y a Anderson García, para que los bendigas en la poderosa mano, Señor. Que bajo tu mano estén todos los días de su vida. Que bajo tu mano tengan la protección, la sabiduría, la gracia. Guárdales en la escuela, guárdales al levantarse y al acostarse. Bendice sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a estos padres, ayúdales, Señor, a tener la gracia y la sabiduría. Guárdales, Padre amado. Guárdale y bendícele como madre, a tener esa sabiduría, esa paciencia para poder criar bajo el ejemplo y bajo la palabra, Señor, a este bebé. En el nombre de Jesús de Nazaret, los ponemos en tus manos. Amén y amén. Vamos a entregarles los certificados. Josué Daniel
García Vázquez es este varón que está cantándole al Señor. Va a ser buen cantante. Tenemos también a Hazel Ángeli Ochoa Ramírez y a Belén Rubio. Así que felicidades, felicidades, Dios los bendiga, felicidades, pueden sentarse, felicidades, felicidades. Dios bendiga también a esta bebé, la íbamos a presentar también. A ella todavía no. Dios le bendiga, ya se va a tranquilizar. Dios le bendiga, hermana, felicidades. Amén, hermano, ¿cuánto damos gloria a Dios? Vamos a abrir la palabra del Señor. Qué bendición, hermanos. Que la iglesia del Señor siempre crezca. Ahí se prueba la paciencia con nuestros hijos. Estos jóvenes que están acá y se quieren casar y quieren tener familia, que se preparen cuando sea el tiempo. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el libro de los Salmos, capítulo 27. Si alguien se nos quedó y no le dimos la bienvenida, bienvenido en el nombre del Señor. A los que nos miran a través de nuestra página de Facebook, les enviamos un saludo también, hermanos. Hay muchos hermanos que nos miran a través de nuestra página de Facebook. Salmos, capítulo número 27, versículo 13. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia del Señor dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Lo leo de nuevo. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, dice la palabra del Señor. Oramos, hermanos. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra que nos regala, Señor, a esta hora de la tarde. Tu palabra, Señor, que es poderosa. Tu palabra, Señor, que siempre viene para hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Te pido, Señor amado, que esta palabra nos pueda redarguir una vez más. Esta palabra, Señor, pueda hablar a los oyentes en la radio, los oyentes que nos miran, Señor, y nos ven, nos escuchan a través de nuestra página de Facebook. Te pido, Padre, que cada uno de los que estamos en este lugar podamos ser impactados por tu palabra, podamos ser bendecidos por tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos hable. Tu palabra, Señor amado, penetre hasta lo más profundo del corazón. Reprendemos todo espíritu que se opone a la palabra, todo espíritu que se opone, Señor, a la instrucción de las Escrituras. Padre amado, toma control de nuestra mente, toma control de nuestro corazón, toma control de nuestra atención, toma control aún de mi vida, Señor. Padre amado, dame las fuerzas para predicar esta palabra. Úngeme desde la cabeza a la planta de mis pies. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, háblenos, exhórtenos, que así necesitamos
En el nombre de Jesús, abrimos nuestros corazones a la misma voz de su palabra. Amén y amén. La iglesia del Señor dice. La iglesia del Señor dice. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Algunos ya están sentados. El tema de hoy es con respecto a ser agradecidos con Dios. Nos ayudará a superar las adversidades. Ser agradecido nos ayuda a superar las adversidades. Y usted puede agregarle ser agradecido con Dios, porque a quien le vamos a agradecer en primer lugar todo lo que sucede en nuestra vida es a Dios, hermanos y hermanas. A veces nos pasamos el día agradeciéndole al jefe, a la esposa, a los hijos, de todo lo que nos sucede, pero no le damos gracias al Señor por todo lo que Él nos da. Aunque no debemos descartar agradecer a nuestro prójimo, pero debemos ser agradecidos con Dios, porque eso nos va a ayudar a superar las adversidades. Sí copian, hermanos, el tema. Ser agradecido con Dios nos ayudará a superar las adversidades. Y es que, hermanos y hermanas, pensaba que definitivamente todos sabemos que en la vida, y principalmente en la vida cristiana, en el evangelio, en este camino, nosotros vamos a enfrentar muchos obstáculos. Vamos a enfrentar y enfrentamos muchas adversidades. Yo creo que la mayoría que ya tenemos muchos años de servir al Señor, ya hemos perdido la cuenta. Yo ya perdí la cuenta, hermanos, de cuántas adversidades, obstáculos, aflicciones, tribulaciones he tenido que enfrentar en la vida, pero principalmente dentro del evangelio. Eso lo sabemos muy bien, que vamos a enfrentar obstáculos, adversidades, pero también sabemos que hay elementos que nos ayudan a superar esas adversidades, hermanos y hermanas. Hay elementos, hay, hermanos, siempre la ayuda del Señor para poder enfrentar esas adversidades y esos obstáculos, ya sean de la vida o dentro del marco del cristianismo. Por ejemplo, hermanos, elementos que nos ayudan a enfrentar las adversidades son, por supuesto, el Señor nuestro Dios, hermanos. No pudiéramos nosotros, hermanos, estar de pie, no pudiéramos estar sirviendo al Señor a esta altura de nuestra vida si no tuviéramos la intervención de Dios en nosotros, hermanos y hermanas. Pero no solamente, hermanos, directamente Dios es el que nos ayuda a superar, a enfrentar las adversidades y los obstáculos, sino que también tenemos su palabra, hermanos y hermanas. ¿En cuántos momentos de, hermanos, lamento, de lloro, de adversidad, de zozobra, de angustia, hermanos, nos hemos encontrado con versículos, con pasajes en la Biblia
que nos han ayudado, nos han fortalecido. O quizá más de alguna vez usted ha venido a la iglesia, a la congregación, a este lugar, o donde se reúne aquel que nos mira en algún momento de dificultad, de adversidad, y cuando ha llegado, ha escuchado una palabra que como que directamente el Señor se la dijo al pastor que le dijera para usted, para fortalecerlo y para ayudarlo. A mí me han comentado muchos testimonios, hermanos de la iglesia, como personas que han escuchado algún mensaje que aquí se ha dado y que me han dicho: pastor, tal mensaje que usted predicó tal día, para mí fue de gran bendición. Aunque a mí ya se me haya olvidado hasta el tema, pero a esa persona que escuchó esa palabra en ese momento, Dios le bendijo y fue de fortaleza esa palabra, hermanos. Porque la palabra nos ayuda a superar las adversidades. Pero no solamente Dios, no solamente la palabra, sino que también el Espíritu Santo nos ayuda a enfrentar las adversidades de la vida, hermanos. El Espíritu Santo. Porque Él es el que nos guía, dice la palabra, a toda verdad y a toda justicia. Dios, la palabra, el Espíritu Santo. Pudiéramos, hermanos, agregar el elemento de nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11. La fe nos ayuda a superar las adversidades, a enfrentarlas. Pero no solamente Dios, la palabra, el Espíritu Santo, la fe, sino que también nuestra firmeza. Si no nos afirmamos en Cristo, si no afianzamos nuestra vida en la roca, no podremos enfrentar las distintas adversidades que enfrentamos los creyentes. Amén, hermanos. Pero aparte de estos elementos, hay otro elemento que nos ayuda a enfrentar todas nuestras adversidades, y es un elemento que casi no tomamos en cuenta. Es el elemento, hermano, de ser agradecidos con Dios, de tener, hermanos, un corazón agradecido con Dios, de tener una actitud de agradecimiento con Dios, hermanos y hermanas. Es decir, que cuando nosotros somos agradecidos con Dios, ya sea en los momentos que recibimos cosas buenas, como en los momentos que recibimos cosas malas, pero sin importar que estemos pasando momentos buenos o malos, somos agradecidos con Dios. Eso nos ayudará a superar las adversidades y los obstáculos que vamos a enfrentar en el diario vivir, hermanos y hermanas. Ser agradecidos con Dios en todo momento, en toda circunstancia. Porque qué bueno es ser agradecido con el Señor cuando le han dado buen cheque, cuando las cosas están bien, cuando tiene dinero en la bolsa, cuando los vientos son favorables, cuando ha recibido buena paga, cuando hay salud y bienestar. Qué bueno es venir a la casa del Señor y decirle: gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de mi vida. Pero qué tal cuando estamos enfrentando esas circunstancias difíciles, esos momentos de adversidades donde no se ve la mano del Señor. Ahí también tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios y a darle gracias, porque Él está obrando a pesar de las circunstancias. Él está, hermano, en control de las cosas a pesar de las circunstancias que estemos atravesando. Y eso lo podemos ver en la vida de David. ¿Qué le ayudó a David, al rey David, a superar todas sus adversidades? ¿Sabe qué le ayudó? Diga conmigo: ser agradecido. Ser agradecido con Dios, hermanos y hermanas. Eso lo vemos en la vida de David. Pero para conocer y para poder descubrir la manera como David fue agradecido con Dios,
Y cómo eso le ayudó a enfrentar, hermanos, y a superar los obstáculos y las adversidades. Miremos un poco de la vida de David. Porque David, así como tuvo numerosas bendiciones, así también tuvo numerosas aflicciones. Nosotros podemos decir, no, David fue un vencedor, un guerrero, fue un paladín, un hombre de victoria, porque David solo tuvo bendiciones. Y dentro de esas bendiciones que David tuvo, encontramos, yo creo que todos lo sabemos, que David, el rey David, fue un valiente pastor de ovejas. Pueden decir amén, hermanos. Un valiente pastor de ovejas que estuvo dispuesto a enfrentarse a los leones y a los osos por librar a las ovejas de las manos de ellos y de las fauces de ellos. Amén, hermanos. Pero no solamente fue un pastor valiente. La Biblia dice que David, hermanos, venció a un gigante. Un gigante que tenía atemorizado a todo un ejército. Un gigante que ustedes ya conocen el nombre de ese gigante. ¿Cómo se llamaba, hermanos? ¿Cómo se llamaba? Goliat. Tenía paralizado a todo un ejército. Al ejército, hermanos, de Saúl. Pero David viene, hermanos, y vence a hermanos, Goliat. ¿Quién no quería ser David en ese momento? Tuvo mucha fama. Tuvo hermanos, muchos aplausos. Hasta de hecho se sintió celoso el rey Saúl. Porque David desde ese momento comenzó a agarrar renombre. Salió del anonimato. Pero no solamente David fue un pastor valiente, no solamente mató a un gigante, sino que también dice la palabra del Señor que David, el rey David, era un general con sabiduría, un general del ejército extraordinario. David lo puso como general, Saúl lo puso como general del ejército a David. Y David era un conquistador, era, hermanos, un hombre que tenía habilidad para pelear con la espada. Era un hombre muy sabio. Y no solamente sabio, sino que también era un hombre, hermanos, con la sabiduría, hermanos, y la valentía para guiar a su ejército de victoria y llevarlo de victoria en victoria. Aleluya. ¿Por qué digo que fue un general sabio? Porque la Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 22 versículo 1 que cuando David estaba huyendo y estaba, hermanos, escondido en la cueva de Adulam, ahí le llegaron 400 hombres que estaban deprimidos, abandonados, heridos por la sociedad. Eran, hermanos, personas que habían perdido la esperanza, tenían una bajo estima terrible. Pero a esos 400 desgraciados, el siervo David, con la sabiduría que tenía como general, hermano, los convirtió en grandes paladines, los convirtió en gente que peleaba, en gente, hermano, que llegó a ser, hermano, la gente que le ayudó en su gobierno, guerreros valientes, hombres de victoria, hombres, hermano, que no retrocedían, porque David tenía una sabiduría extraordinaria. Imagínense a David, hermanos, agarrar un hermanito de los que viene a la iglesia con la sabiduría, hermanos, los prepara y los hermanos hace terribles paladines. Amén, hermanos. Que esa sabiduría tuviéramos los líderes, hermanos, que pudiéramos ver el potencial. Nosotros cuando llega uno medio, hermanos, a la reunión decimos: el que me han mandado, el más malo, el más arruinado, el más acabado, el que no sirve me han dado. Si a David lo que no servía le dieron, pero la sabiduría que David tenía logró convertir a eso que no servía, con la gracia de Dios, en hombres poderosos, hombres extraordinarios. Gloria a Dios, hermanos. Y la valentía que tenía David, porque guió a esos 400 en el desierto de Judea, y era victoria tras victoria, victoria tras victoria. Dicen amén, hermanos. Pero también la Biblia dice que David fue, hermanos, un hábil
poeta. Fue un poeta que hasta hoy los salmos que David escribió siguen siendo de bendición para el pueblo de Dios, hermanos. La mayoría de los salmos que encontramos en el libro de los Salmos, que son 150, pero no los escribió todos David, la mayoría los escribió David, porque era un profeta, hermano, de ser un poeta delante de Dios, hermanos, aleluya. Un poeta, aleluya. Y era tan hábil para tocar el arpa como era hábil, hermanos, con la espada. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Era hábil para tocar el arpa como era hábil para pelear con la espada. O sea que tenía, hermano, cualidades extraordinarias. David, ¿sí o no, hermanos? Pero así como David tuvo esas bendiciones extraordinarias, las adversidades que tuvo David no fueron menos. Porque, por ejemplo, hermanos, David, dice la palabra del Señor, el rey David, que era el menor de sus hermanos. Y eso como que, hermano, lo tenía relegado allá, al olvido. Lo tenían pastoreando ovejas. Sus hermanos como que lo denigraban, lo hacían menos. No le era fácil para David. Yo no sé si usted ha vivido eso o esa discriminación en su casa. Dice, a mí mi papá ni mi mamá no me compran nada. A mí me ha tocado repetir toda la ropa de mis hermanos mayores. Toda la ropa que dejó el primogénito, el segundo, el tercero se la viene a terminar. ¿No es cierto, hermanos? Principalmente los que nacimos allá en El Salvador. El mayor estrenaba, él rompía la ropa y el menor era el que terminaba los pantalones con remiendos. No era fácil para David. Pero también, a pesar que David había sido ungido como rey por el Dios de los cielos, le tocó andar huyendo en el desierto porque Saúl y su ejército lo buscaban ferozmente como una aguja en el pajar para matarlo. Imagínense esa adversidad que vivió David. Pero aparte de ello, hermanos, podemos nosotros también darnos cuenta que David vivió muchas adversidades. Otra que vivió David fue, hermano, que él trabajó, luchó, se hizo de oro, de plata, de riqueza, porque tenía el deseo en su corazón de edificarle casa al Señor. Él se quería llevar esa gloria, por así decirlo. Él quería, hermano, hacer ese templo que hizo Salomón. Pero Dios le dijo, no serás tú. No serás tú el que vas a construir ese templo, sino que será tu hijo Salomón. Aleluya. Y si a eso le agregamos, hermanos, la cantidad de dificultades que David enfrentó en su familia, con sus hijos. Los hijos de David se mataron entre ellos, le causaron dolor, hubo incesto, inmoralidad, hubo una serie de sucesos que le dolieron el corazón a David. Entonces David, así como tuvo cantidad de bendiciones, el número de adversidades también era igual, hermanos. Pero hay un detalle en todos estos elementos, en todas estas cualidades, en todo lo que hemos analizado. Hay algo que se nos pasa de lado, que se nos va de nuestro alcance, que pareciera ser que se nos olvida. Y es que David era un hombre agradecido con Dios. Amén, hermanos. David era un hombre agradecido con Dios. Le puede dar palmas de alabanza al Señor. Sí, se nos pasa por alto el hecho de que fue un hombre agradecido. ¿Qué era David? Un hombre agradecido con Dios. David tenía gratitud en su corazón hacia Dios y hacia las personas. ¿Qué tenía David?
gratitud en su corazón hacia Dios y hacia las personas. Y fíjense que David no tenía vergüenza en expresarlo. Amén, hermanos. Entre sus muchas habilidades estaba esta cualidad importante que debemos imitar nosotros. Tenía un corazón que sabía decir gracias, aleluya. Y sabe que, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que David tenía un corazón agradecido hacia Dios? Un corazón, hermano, en el cual había gratitud hacia Dios. Y esta gratitud y este agradecimiento lo expresaba al Dios de los cielos. No tenía vergüenza de decirlo, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos y nos damos cuenta porque en muchos de los salmos él expresó la bondad de Dios sobre su vida. Amén, hermanos. Por ejemplo, así como el apóstol Pablo, que él reconocía, hermano, la gracia de Dios. El apóstol Pablo era agradecido, por eso es que pudo él superar todas las adversidades. Casi hay como una similitud, si así lo pudiéramos decir, del apóstol Pablo con David, que pasó tantas adversidades. ¿Cómo hizo Pablo para superar todas esas adversidades? Tuvo que pasar desiertos, tuvo que pasar hambre, sequía, tuvo que pasar peligros de muerte, peligros de sus hermanos. Pero ¿sabe cómo David pudo enfrentar todas esas adversidades y superarlas? David, más bien el apóstol Pablo, hermano, porque fue agradecido. Él lo dice en Romanos capítulo 8, versículo número 28. Todas las cosas ayudan a bien a todos aquellos que aman al Señor. Amén, hermano. Todos aquellos que son llamados conforme a su propósito. Más a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, hermanos. O sea que él veía la bondad de Dios en todas las circunstancias que él atravesaba. El apóstol Pablo veía la mano de Dios, el favor de Dios en todas las circunstancias que él atravesaba, y eso lo llevaba a dar gracias a Dios. Y eso lo hacía y lo llevaba, hermanos, a superar las adversidades que enfrentaba. Dicen gloria a Dios, hermanos. Pero volviendo a David, ¿cómo sabemos que David tenía un corazón agradecido? Que David, hermano, expresaba el agradecimiento. Que David tenía un corazón lleno de gratitud hacia Dios y que eso le ayudó a superar, ¿qué dice, hermano? El tema, las adversidades. Si usted no es agradecido con Dios, no va a poder superar las adversidades. Si usted es agradecido y yo soy agradecido solo cuando nos va bien, no vamos a poder superar las adversidades. Tenemos que aprender como David, hermano, a ser agradecidos, a expresarlo, a decirle a Dios gracias, Señor, aun cuando estemos en el palacio, así como David, o cuando estemos en el desierto como David, cuando tengamos, como decía Pablo, como cuando no tenía, decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese agradecimiento al Dios de los cielos lo llevaba a superar, hermano, las adversidades. Gloria a Dios, hermanos. Por ejemplo, David en el Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Mire cómo él es agradecido con Dios, cómo él ve la gracia de Dios, cómo él ve la bondad de Dios en su vida. Él hace una invitación y dice en el Salmo 34:8: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Amén, hermanos. Pero quizás cuando David está diciendo que Jehová es bueno, no estaba en el palacio, no estaba, hermanos, reinando. La mayoría de los salmos David los escribió en los momentos difíciles. La mayoría de los salmos David los escribió en el desierto. Los escribió en una cueva, los escribió perseguido por Saúl, los escribió perseguido por los enemigos, los escribió cuando no tenía que comer, los escribió cuando estaba, hermano, casi a punto de caer ante sus enemigos. En esos momentos escribía David los salmos, pero él decía: Jehová es bueno, Jehová es bueno, gustad y ved que Jehová es bueno. Allá en una cueva, allá en el desierto, él era agradecido. Él decía: Jehová es bueno, no tengo agua para tomar, Jehová es bueno, no tengo que comer, Jehová es bueno. Y eso le ayudó a superar las adversidades, hermanos.
¿Qué tal si se hubiera puesto a lamentarse como usted y como yo? Me ha olvidado el pastor, ni una llamada me ha echado. Me ha olvidado Saúl, hubiera dicho David, ni porque le maté al Goliat que lo tenía paralizado. Me han olvidado mis hermanos, me ha olvidado mi papá, ni porque yo le pastoreaba las ovejas. No, él miraba la bondad de Dios en su vida. Él era agradecido, él era agradecido, él era agradecido. Dice gloria a Dios, hermanos. El Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno, amén, hermano, y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Aleluya. Dios es bueno para aquellos que le invocamos. Dios es bueno para aquellos que le invocamos. Dios es bueno para aquellos que ven la mano de Dios en la adversidad. Hermano y hermana, si usted en este momento está pasando una adversidad, si en este momento está pasando una enfermedad, si en este momento le han dado un diagnóstico terrible, ahí dele gracias al Señor y dígale: bueno es Jehová para los que invocan su nombre. Así que yo escribí esto, mire, y es que se cree que la perseverancia de David, la que dije, hermanos, la perseverancia de David durante sus muchos tiempos de dificultades. Oiga esto, la perseverancia de David durante sus muchos tiempos de dificultad en parte se debió a su corazón agradecido. ¿Cómo superó David sus tiempos de dificultad? Con su corazón agradecido, con una actitud de gratitud que le hacía seguir avanzando sin importar los obstáculos a los que se enfrentaba. Gloria a Dios, hermanos. Era una actitud de agradecimiento hacia Dios, un corazón agradecido hacia Dios sin importar los obstáculos que le tocaba enfrentar en el diario vivir. ¿Será así que caminamos nosotros, hermanos? ¿Esa es nuestra posición todos los días? ¿O será que el lunes no le da gracias al Señor porque dice que los lunes ni las gallinas ponen? ¿Será que, hermano, el día que no le pagan el trabajo sale renegando? ¿Será que porque no tiene para la renta hoy, este día 3 de marzo, creo que es, hermano, está renegando? David tuviera o no tuviera, David estuviera en la cueva o no estuviera en la cueva, David tuviera ejército o no tuviera ejército, David, hermano, estuviera siendo perseguido o estuviera en una cueva seguro, él, hermano, seguía agradeciéndole a Dios, tenía una actitud de agradecimiento y eso le ayudaba a seguir, hermanos, avanzando sin importar los obstáculos que enfrentaba. Gloria a Dios. Y aquí es donde por eso es que escribió este salmo que leímos como base, el Salmo 27. ¿Lo leyó al inicio conmigo? El Salmo 27:13, ¿cómo dice? Hubiera yo desmayado, dice. Hubiera yo desmayado. Si no fuera agradecido, hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado, dice David, cuando Saúl me andaba siguiendo, si no hubiera sido agradecido con Dios y no hubiera visto la bondad de Dios en esa persecución. Hubiera yo desmayado si no hubiera visto la bondad de Dios en medio del hambre. Hubiera yo desmayado si no hubiera visto la mano de Dios en medio de la situación difícil. Hubiera yo desmayado, pero yo sé que la bondad de Dios la miraré en esta vida de los vivientes. Miraré la bondad de Dios. Usted puede decir eso, aunque las cosas no están marchando bien, aunque las cosas están mal contra mí, yo miraré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. De gloria a Dios, yo siento la mano de Dios. Y Ramaya Soja, y Ramay Sojamay. Yo siento la gracia de Dios, hermano. Así dice David: hubiera yo desmayado, como quien dice, me hubiera paralizado, no hubiera seguido, me hubiera truncado, hubiera dejado el camino, hubiera tirado los guantes, como decimos nosotros. Y yo le puedo decir también, como pastor, como creyente, como cristiano, en estos años que llevo, hubiera yo desmayado si no hubiera visto la mano de Dios, si no hubiera visto la bondad de Dios.
hubiera yo desmayado si en lugar, hermano, de estarme lamentando, no le hubiera dado gracias a Dios. Aprenda a ser agradecido, aprenda a ser agradecido, aprendamos a ser agradecidos. Tiénese agradecido, no tiénese agradecido, porque aparte de la palabra, aparte del Dios de los cielos, aparte del Espíritu Santo, aparte de la fe, aparte de, hermano, de la firmeza, el ser agradecido nos ayudará a enfrentar y a superar las adversidades. Amén, hermanos. Así dice David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y otras versiones dicen, oiga lo que dice otras versiones: pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Así dice él: de una cosa estoy seguro, que yo voy a ver el favor de Dios en esta tierra. Claro, yo sé que en aquel día vamos a ver la bondad de Dios y la gracia de Dios. En aquel día vamos a tener la felicidad eterna. Pero David dice: yo sé que allá la tendré, pero en esta tierra de los vivientes yo estoy seguro que voy a ver el favor de Dios. Y yo sé que voy a ver el favor de Dios. Yo sé que voy a ver el favor de Dios. Tarde o temprano voy a ver el favor de Dios. Tarde o temprano va a terminar la prueba. Tarde o temprano se va a acabar la adversidad. Tarde o temprano se va a terminar el dolor. Tarde o temprano yo voy a salir de esta tormenta. Tarde o temprano voy a llegar al trono. Tarde o temprano voy a salir de esta circunstancia. Gloria a Dios, hermanos. Así dice David. Otra versión dice: me habría desesperado. ¿Será que está desesperado usted porque no ha visto todavía el favor de Dios? Si no ha visto el favor de Dios todavía, sea agradecido. Comienza a darle gracias a Dios. Me hubiera desesperado si no hubiese creído que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Es decir, David tenía fe. Diga: David tenía fe y esperanza. Oiga eso: David tenía fe y esperaba ver la bondad de Dios, la gracia de Dios, mientras vivía en la tierra. ¿Eso es lo que está diciendo David? Que él esperaba ver la gracia de Dios, la bondad de Dios, mientras vivía en la tierra de los vivientes, dice. No en la tierra, no en la mansión. Allá sí yo sé que la voy a ver, decía David. Pero aparte de verla allá, en esta tierra de los vivientes, yo voy a ver la gracia de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Y es que donde quiera que David miraba, veía la bondad de Dios. Igual a nosotros, ¿verdad, hermano? Donde quiera que David miraba, veía la bondad de Dios. Y eso le proporcionaba una fe firme y fuerte en la grandeza de Dios y en su poder para cuidar. Para David, el Señor no era un Dios distante, hermano, sino un amigo muy cercano y muy involucrado en cada aspecto de su vida. Para David no era un diosecito distante que se había olvidado de él. David veía la bondad de Dios en todo. Amén, hermanos. Ve la bondad de Dios en su vida aun cuando lo corren del trabajo, aun cuando esté enfermo, aun cuando hemos perdido dinero o hemos perdido las cosas que más amamos. Amén, hermanos. David había perdido también a su gran amigo Jonatán y nunca más lo volvió a ver porque murió en la batalla. Pero David no por eso, hermano, se frustró. Él no dijo: perdí mi mejor amigo, era el único, porque era su amigo del alma. Era el único que le había mostrado amistad, pero había muerto en batalla. Pero eso no le frustró. Él miraba el favor de Dios donde quiera que veía. Gloria a Dios, hermanos. ¿Sabe lo que hacía él? Cada vez que David alzaba sus ojos a los cielos, pensaba en la bondad que estaba por encima de él. Sabía que Dios estaba en su trono y que su bondad era inmensa. Gloria a Dios, hermanos. Aún en las experiencias dolorosas que David enfrentó, fueron buenas porque venían del corazón de un Dios bueno. Por ejemplo, cuando Dios le informó a David que no construiría al templo o el templo,
El rey no se quejó ni se rebeló cuando Dios le dijo a David: no vas a construir el templo, no vas a lograr tú hacer esta obra, sino que la va a construir o la va a hacer tu hijo Salomón. David hermano, no se rebeló ni se enojó, como a nosotros nos agarra la pataleta como niño berrinchudo cuando las cosas no nos salen como queremos. Nos agarra, hermano, el berrinche cuando las cosas no nos salen como queremos, en lugar de decir: gracias, Señor, hasta en esto veo tu gracia. Se me ponchó la llanta, gracias, Señor. Se me arruinó el carro, otro me vas a dar, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Porque ¿sabe qué dijo David? Óigame, présteme atención, no se duerma. Oiga lo que dijo David. Ya le voy a preguntar para ver si está despierto. En el segundo libro de Samuel 7:28, cuando Dios le dijo en este momento difícil a David que no iba a construir él el templo, ¿sabe qué dijo David? Señor mi Dios, tú que has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Aleluya, hermano. En otras palabras, él dijo: hágase como tú quieras, hágase tu voluntad. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuál es el problema que usted tiene y lo está preocupando? Y en lugar de ser agradecido con Dios, mejor lo encueva allá en la casa y ya no viene a darle gracias a Dios. En lugar de salir de la cueva y decir como David: tú eres el Señor, tú eres mi Dios, tú hagas conforme tu voluntad, Señor, amén. Gloria a Dios, hermanos. Y sabe que lo que David escribió en el Salmo 31, versículo 19, debería animarnos. Se lo voy a leer, escúchelo, pero no se duerma hoy, escúchelo. El Salmo 31, 19, esto debería de animarlos, porque oiga lo que dice David: cuán grande es tu bondad. Es que, hermano, el agradecimiento de David hacia Dios, esa actitud de gratitud hacia Dios, la miramos en todos los salmos. En medio de sus quejas, en medio de su dolor, ahí lo miramos dándole gracias a Dios. Y aquí dice: cuán grande es tu bondad. Oiga esto: que has guardado para los que te temen. Mire lo que hace el Señor. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Pero me gusta esta otra versión como lo explica: cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen. Oiga la bondad como el Señor la atesora para los que le temen. Amén, hermanos. ¿Para quién atesora la bondad Dios? Para los que le temen. Oiga como dice David: cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen, y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Dice que Dios atesora bondades sobre los que le temen, pero las derrama a vista de las personas. Aleluya. O sea que, hermano, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de los obstáculos, Dios tiene reservadas bondades, Dios tiene reservada su gracia, su favor, y la va a derramar sobre nosotros en medio de las personas. La gente va a ver la victoria. En otras palabras, la gente mirará la victoria que Dios nos dará. La gente mirará la victoria que Dios nos dará sobre nuestra vida. Pero dice: en los que en ti se refugian. Él está diciendo, David, que el Padre que está en los cielos nos ama tanto que ha almacenado las cosas buenas que sabe que necesitaremos en el futuro. Amén, hermanos. Él ha almacenado las cosas buenas que necesitaremos en el futuro. Dios sabe lo que va a necesitar usted en el 2018. Usted anda preocupado, afanado, buscando las añadiduras, cuando Dios sabe de que tenéis necesidad. Él ha almacenado esa bondad, ese favor. Amén, hermano.
Usted dice por eso que de repente usted dice, justo en el momento cuando yo necesitaba la casa, todo me salió bien. No, no es su conocimiento ni su sabiduría, era la bondad de Dios que estaba almacenada. Y justo en el momento en que usted necesitaba esa bondad, porque usted esperó en Dios, porque usted esperó en la misericordia. Amén, hermano. Justo en el momento que yo necesitaba, se me arruinó el carro y agarré otro. Dice, no, es que no era que todos sus movimientos estaban fríamente calculados. No, es que el Señor tiene almacenadas las bendiciones para derramarlas sobre aquellos que en Él esperan en el momento que las necesitamos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y yo fui, dice, al doctor justamente cuando la doctora estaba ahí y me ayudó. Yo fui al seguro y justo el que me ayudó de gratis estaba ahí. No era pura casualidad, era la bondad de Dios, era, hermano, la bendición de Dios almacenada para repartirla en el momento que esperábamos recibir o necesitábamos. Porque así dice, cuán grande es tu bondad. Por eso es que David daba gracias. En otras palabras, David está diciendo, esto que yo estoy aquí siendo perseguido, esto que yo estoy aquí en el desierto, esto que yo estoy aquí en esta cueva, esto, mire hermano, cuando usted mira los salmos, hasta habla David de la bondad de Dios, hermanos, en la creación. Él dice, cuando veo los cielos que tú formaste, obra de tus manos, y cuando oigo ese relámpago y oigo ese trueno, él en la cueva oía los truenos y oía los relámpagos. En lugar de asustarse, él decía, esta es tu voluntad, este es tu poder, esta es tu gracia. Aún las aves cantan, aún los árboles dan palmadas de alabanza. Todo es creación de Dios. Aleluya. Dele gloria a Dios, hermanos. Amén, hermanos. Quizás los graneros se le han quedado sin combustible, sin almacenamiento, pero no tema, no tenga miedo. Quizás se ha quedado sin trabajo, no tenga miedo. En el momento de la necesidad, Él va a proveer. Él tiene almacenada la bendición para nosotros. Él así dice, cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen. ¿Dónde están los que tememos al Señor, hermano? Y que a la vista de la gente derrama sobre los que en ti se refugian. Entonces le está diciendo que el Padre que está en los cielos nos ama tanto, que ha almacenado cosas buenas, que sabe que necesitaremos en el futuro. Amén. Amén, hermano. No se preocupe, quizás hasta ahorita no ha necesitado residencia, ni papel, ni social security, nada ha necesitado. Pero ahí está reservada esa residencia, ahí está reservado ese social, ahí está reservado. Amén, hermano. Cuando la necesite, cuando necesites el abogado, cuando necesites la ayuda, entonces el Dios de los cielos derramará. Pero es para los que en Él se refugian, es para aquellos que en Él confiamos, es para aquellos que en Él hemos depositado nuestra confianza. Entonces, para terminar, eso significa que podemos avanzar con tranquilidad cada nuevo día. Amén, hermanos. Avancemos con tranquilidad cada día nuevo. Significa que podemos confiar o podemos descansar confiadamente en la bondad de Dios mientras hacemos su voluntad. Amén, hermano. ¿Cuánto confiamos en la bondad de Dios mientras hacemos su voluntad? Pero haga su voluntad, pues haga la voluntad del Señor. También David dice en el Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará. No quitará el bien, que dice, hermano, no quitará el bien a los que andan en integridad. Se lo voy a parafrasear. Dice que Dios no dejará de dar y de derramar su bendición sobre aquellos que andan sin tacha, sin defecto. Ande todo cruzado usted. Ande dando ahí, hermano, con la cabeza, hermanos, en la vida, ande dando en las piedras, haga el pecado, haga lo que quiera, desenfrénese en el pecado, no espere que va a recibir de Dios. Porque David no andaba en desobediencia, David andaba bajo la voluntad de Dios. Amén, hermano, dice gloria a Dios.
Y por eso hubieron oportunidades que hasta en la misma cueva se juntaban con Saúl. ¿Y sabe lo que hacía Dios? Hacía caer Saúl en un profundo sueño con todo el ejército. Y David hasta se paraba encima de Saúl. Aleluya. Y no le pasaba nada, no se despertaba. ¿Por qué? Porque andaba, hermano, andaba rectamente, andaba, hermano, en integridad, andaba sin tacha, andaba en la mano de Dios, andaba en la misericordia de Dios. El que anda en integridad, el Dios de los cielos le dará el bien y la misericordia. Dice, no quitará el bien el que anda en integridad. Amén, hermanos. El que es hijo de Dios anda el bien de Dios en su vida, hermano. Por eso, ¿cómo vamos a superar las adversidades? Siendo agradecidos con Dios, hermano. No tienes ahora, sea agradecido. Tienes mañana, sea agradecido. Te quitaron el trabajo ahora, Dios sabe que mañana te van a dar otro mejor. Si andas en integridad, si andas en, hermano, sin tacha delante del Dios de los cielos. Dicen, gloria a Dios, hermanos. ¿Sabe cómo lo describe Pablo? Pablo lo dice también, solo escúchelo en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8 dice, y poderoso es Dios. ¿Qué Dios, hermano? Y mire, Pablo estaba pasando hambre, estaba pasando adversidades, le estaban chillando, como decimos, rugiendo las tripas. Así decimos nosotros. El estómago. Tenía hambre, tenía necesidad. Lo estaban persiguiendo, no tenía dónde dormir. Pero él en medio de todo, mira la bondad de Dios, mira la misericordia de Dios. Y por eso, aunque Pablo estuviera en un barco, en una embarcación, en una tormenta, en una situación difícil, en lugar de amedrentarse, él les daba ánimo a los demás. Amén, hermanos. Por eso es que hay hermanitos aquí que no tienen papeles, no tienen ni buen trabajo, y hasta dándole aliento a uno que es ciudadano, a un americano. Mire cómo es, porque él no tiene la bondad de Dios, él no tiene la gracia de Dios, porque él no anda en integridad, porque él no anda bajo la gracia de Dios. Pero el que tiene la gracia de Dios, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos años, decía David en el Salmo 23:6. Aleluya. Y Pablo dice, poderoso es Dios. ¿Ah? Poderoso es Dios para hacer que abunde. Decía, pero ¿y cómo es eso? Que él no tenía nada, si decía que no tenía nada. Pero aquí está diciendo, está dándole gracias a Dios y está diciendo que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, dice. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Poderoso es Dios para que abunde en nosotros toda gracia. No tienes para pagar abogado. Poderoso es Dios para hacer que abunde en ti y que produzca o que haya un abogado. No tienes salud. Poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia, para que se consuma y se cure esa enfermedad. No tienes nada, no tienes nada. Vamos allá atrás, levante las manos. Poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dice, no pesco nada, no me puedo casar, no consigo a nadie. Poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia, aleluya. Por ahí le viene el suyo, por ahí le viene el suyo. Por ahí le viene la suya, por ahí le viene la suya. Pero ande en integridad. Pero ande rectamente delante del Señor. Dicen, gloria a Dios. No tiene hijo. Poderoso es Dios para que abunde toda gracia en usted. Por ahí viene su hijo, por ahí viene. Si quizás tengan que pasar 5 o 10 años, Dios sabe. Pero ahí está reservada en los bancos del Señor esa gracia, aleluya. Y cuando menos acuerde, no digas en las pastillas, es el tratamiento que me dieron para ser fértil. No, 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 es cuando Dios diga, aleluya. Pero ahora no tienes, sea agradecido. Y mañana que tengas, sé más agradecido. Yo no sé, pero yo siento la gracia de Dios. Dele palmas de alabanza, hermanos. Dele fuerte esas palmas de alabanza. Fuerte, fuerte. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Oiga lo que dice. A fin de que teniendo siempre. Mire cómo va a ser el Señor. Que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Él va a hacer que tengamos siempre todas las cosas, todo lo suficiente. Abundéis para toda buena obra, dice la palabra del Señor. Dios va a hacer que recibamos toda gracia, para que tengamos todo lo suficiente, pero también para que seamos agradecidos. Dicen amén, hermanos.
Voy terminando. Por ejemplo, recordemos, hermano, que durante 38 años de marcha del pueblo de Israel en el desierto, recibió pan del cielo 6 días de cada semana. ¿No es cierto, hermanos? Cada semana, hermanos, recibía el pan del cielo Israel 6 días, porque el séptimo día había un milagro, y era que lo que recogían un día anterior no se engusanaba, porque tenían que guardar el día sábado. ¿No es cierto, hermanos? Y para nosotros también hay una promesa. El Señor lo dijo en Mateo 6:11, cuando nos enseñó a orar, y a los discípulos el Señor dijo: danos hoy nuestro pan cotidiano. Amén, hermano. Danos hoy el pan cotidiano. No se preocupe. Quizás hoy, cuando usted se vino de la casa, no había tamales, no había tortillas, ni harina, ni ha ido a la tienda porque no tiene dinero. No se preocupe. Mañana en la mañana arrodíllese y dígale: Padre nuestro, danos el pan de hoy, el pan cotidiano. Amén, hermano. Y Él va a tener para cada día la porción, así como tenía para Israel por 38 años. El Dios de los cielos no se cansó de dar la porción cada mañana por 6 días, cada semana. Aleluya. Y sigue bendiciéndonos ahora. Él sigue derramando su bendición. Entonces David era agradecido. Dicen amén, hermanos, porque la bondad de Dios la miraba en todas partes, tanto en el pasado, en su presente, como en el futuro. Y esto le ayudó a superar todas sus adversidades. Por ejemplo, del futuro David decía, porque no solamente David hablaba del presente, sino que del futuro. Él miraba la gracia de Dios en el futuro, aunque en ese momento él no tenía nada. En el Salmo 48:14 él dice: este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre, decía David. Amén, hermano. David no solamente miraba la bondad de Dios en ese momento que estaba cruzando adversidades, sino que en el futuro él miraba que Dios lo iba a seguir guiando. Amén, hermanos. Y este versículo, ese, hermano, con el que yo quiero terminar, el versículo 6 del Salmo 23. ¿Sabe cómo dijo David ahí? Mirando hacia el futuro la bondad de Dios. O sea que David ya estaba dando gracias al Señor. Ya dele gracias a Dios usted, hermano, por el favor que Dios va a hacer. Va a ir a buscar trabajo, ya dele gracias a Dios por ese trabajo. Va a ir al doctor, ya dele gracias a Dios que el Señor ya hizo la obra. Amén, hermano. Porque David decía: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán algunos días. ¿Cómo dice él? Todos los días de mi vida. Mire cómo David era agradecido con Dios. Está dándole gracias a Dios porque la gracia y la misericordia de Dios lo iban a seguir algunos días. ¿Cuánto dice? Todos los días. Pero con la condición de que en la casa de mi padre moraré por largos días. No espere usted que la bendición del Señor le va a seguir todos los días y viene una vez al mes a la iglesia. Y que ahora viene y ya no va a venir hasta diciembre cuando hayan tamales. No. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días, pero en la casa de mi padre moraré por largos años, dice David. Gloria a Dios, hermano. Dele gloria a Dios esta tarde. Así que cultivemos. ¿Queremos superar las adversidades? Cultivemos corazones agradecidos, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Diga conmigo: cultivar corazones agradecidos. Y jamás cesemos de agradecer al Señor por su providencia y cuidado. Amén, hermanos. Aunque Satanás quiere que creamos que Dios no nos ha entregado todo, porque eso fue lo que hizo con Adán y Eva en Génesis 3:1. Les quiso poner duda, le dijo: con que Dios ha dicho que de algunos árboles podés comer, pero de este no. Y ustedes saben cómo engañó a Eva y hermano, la serpiente cómo engañó a Eva. El diablo quiere hacernos creer que Dios no tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Amén. Entonces seamos personas verdaderamente agradecidas, al igual que el rey David, sabiendo que Dios está hoy, diga, Dios está hoy haciendo que todas las cosas funcionen para bien, como dijo el apóstol Pablo.
y que su bondad y su amor nos guiarán hoy y siempre. Nos guiarán todos los días de nuestra vida. Cultivemos el ser agradecidos, hermanos. Si usted cultiva el ser agradecido, eso le ayudará a superar las adversidades. Quizás esta tarde usted ha venido atravesando una adversidad y quizás no mira la mano del Señor. Dele gracias a Dios hoy y eso le ayudará, hermanos, a superar cualquier adversidad que enfrentamos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Cierre sus ojitos, vamos a darle gracias a Dios. Le voy a pedir que no se salga. Dele gracias a Dios. El ser agradecidos nos ayudará a superar cualquier adversidad. Yo le voy a rogar que cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Pero usted no se puede ir de aquí sin pasar al altar y darle gracias al Señor por lo que está atravesando y por lo que está pasando. Ya sea bueno o ya sea malo. Ya sea bueno o ya sea malo. Lo que usted y yo estemos atravesando. Vamos a venir delante del altar y le vamos a decir al Señor: todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas las estás haciendo que funcionen para bien. Y que su bondad y su amor nos seguirán todos los días. Padre nuestro, he predicado tu palabra, Señor. Esta es la palabra que nos has dado para esta tarde. Yo no conozco el corazón de cada uno de los presentes, pero tú sí lo conoces, Señor. Yo no conozco la aflicción, la adversidad, el problema que mis hermanos estén pasando, pero tú lo sabes. Tú sabes, Señor, el problema. Tú sabes la necesidad. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a darte gracias en medio del problema. Yo le voy a rogar que se ponga de pie toda la iglesia para que los que quieran pasar lo puedan hacer. Brevemente, pase. Venga hacia adelante. Vino enfermo. Vino con un problema. Tiene que enfrentar una corte. Tiene que enfrentar un problema, una adversidad. Vea la mano de Dios en ese asunto. Vea la mano de Dios en ese problema. Todas las cosas coordinan para bien a los que aman a Dios. Los que quieran recibir al Señor lo pueden hacer. Los que quieran reconciliarse, venga. Las hermanas, pase adelante. Aquellas que tienen problemas, aquellos que necesitan ahora darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Traiga su problema al altar. Traiga su adversidad al altar. Venga, amigo. El Señor quiere perdonarle. El Señor quiere sanarle. Todo obra para bien. Así solo la música. Tú eres el que obra, Señor. Tú eres el que obras en la vida. Tu mano de poder, Señor, queremos mirarla en cualquier asunto. ¿Hay alguien más que quiera pasar adelante? Yo no quiero terminar este tiempo sin que usted pase si trajo una necesidad. Si usted trajo un problema, una situación difícil, hoy es el momento que podemos traer esa situación al altar. Dios puede obrar esta tarde. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. La Biblia dice que las cosas
todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Cualquier problema sea en la familia, cualquier problema sea en el hogar, cualquier adversidad, cualquier dolor, cualquier situación que no te deje dormir, sal ahora de ese lugar y ven como David lo hacía. Hubiera yo desmayado si no creyere que miraré la bondad de Dios. David hubiera fracasado, David hubiera rendidose si no hubiera visto la bondad de Dios en su vida. Venga aquí adelante. Estoy a punto de orar por todos. Oh, Padre amado, Padre amado, aquí estamos orando. Oramos, Señor, por mis hermanos que están aquí adelante. Padre amado, ponga su mano. Usted ha tocado nuestras vidas. Usted nos ha regalado esta palabra, Señor. Su palabra no viene vacía. Su palabra viene para fortalecernos. Su palabra viene para ayudarnos. Su palabra viene para aliviarnos. Su palabra viene para que superemos las adversidades. Padre amado, mire ese hermano y esa hermana que ha venido llorando, desesperado, que siente que tú los has abandonado. Que puedan sentir tu mano, Señor. Que puedan sentir tu abrigo. Que puedan sentir tu respaldo. Padre amado, ponga su mano, ponga su mano, ponga su mano, ponga su mano ahí, en ese problema, en ese dolor, en esa angustia, en esa situación. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de este pueblo. Tú nos has entregado esta palabra, Señor. Padre amado, ponga su mano de la calma en la tempestad, de la bonanza, Señor, de la confianza, de la seguridad ahí, Señor. Confía, mi hermano. Todas las cosas Dios las encamina para bien. Dele gracias a Dios. Démosle gracias a Él.